Hola y bienvenidos a otra receta más de Enka Cocina. Hoy seguimos con las recetas típicas de Semana Santa y he preparado un sencillo potaje de vigilia, muy nutritivo y tradicional. Así que sin más, empezamos. Vamos a preparar primero los garbanzos. Son 500 gramos de garbanzos y como los míos no estaban cocidos, los dejé remojando en agua durante toda la noche. Y ahora en la olla express los voy a cocinar durante unos 40 minutos con un poco de sal. Si no tenéis olla express, los dejáis cociendo en una olla normal durante 2 horas. Si tenéis los garbanzos de bote ya cocidos, pues todo este paso de la cocción os lo ahorráis. Mientras los garbanzos se van cociendo, vamos a preparar un rápido caldo de verduras para el guiso. Y va a ser un caldo muy básico. Simplemente vamos a usar unas zanahorias, yo tengo 4 que no son muy grandes, 3 tiritas de apio, una cebolla, de 5 a 6 ajos y 2 hojitas de laurel. Y por supuesto podéis utilizar caldo de verduras comprado también. Vamos a cortar todas las verduras y como son para caldo no hace falta que las cortemos muy pequeñas. En trozos grandes será suficiente. Y los ajos no hace falta que los cortemos, los dejamos enteros. Ahora en una olla que le he puesto un poquito de aceite vamos a rehogar las verduras. Les agregamos sal y pimienta negra al gusto. Mezclamos un poco y le agregamos las 2 hojas de laurel. Si rehogamos las verduras un poco antes de echarle el agua, nos va a quedar un caldo de un color más oscurito y con un sabor más intenso y más sabroso. Llenamos ya la olla con agua. Le añadimos más sal por toda el agua que le hemos echado y lo vamos a dejar hervir al menos 40 minutos, más o menos el tiempo que tarden los garbanzos. Bueno, y ya veis el colorcito que tiene ya más oscuro, pues ya tenemos el caldo listo. Y ahora aquí ya os enseño los ingredientes para preparar el potaje. Tenemos 400 gramos de espinacas, una cebolla ya bien picada, el caldo de verduras, 4 dientes de ajo que ya tengo también trinchados, los 500 gramos de garbanzos cocidos, 400 gramos de bacalao, sal, una cucharadita de pimentón dulce, 2 tomates, aceite de oliva y 4 huevos cocidos. Vamos a empezar rallando los tomates, que ya los tengo bien lavados. Ir con mucho cuidado al rallarlos porque yo en alguna ocasión me he llevado un sustillo. Y cortamos también el bacalao en trocitos de bocado. Mirad, ahora lo corto en tiras y en cubitos. Y lista ya tengo una sartén con aceite caliente, así que voy a empezar rehogando la cebolla y los ajos. Cuando se empiecen a dorar, le añadimos una cucharada de pimentón dulce y mezclamos enseguida y rápido para que no se nos queme el pimentón. Cuando ya lo tenemos bien integrado y tostadito, le vamos a añadir el tomate rallado. Seguimos mezclando. Añadimos un poco de sal y mezclamos de nuevo. Le vamos a agregar ya los garbanzos y los vamos a rehogar un poquito. Y ya a continuación le vamos a ir agregando el caldo. Vamos a cubrir todos los garbanzos con el caldo. Y mirad, aprovecho en echarle los primeros cazos de caldo en la cuchara, así se me limpia la cuchara y aprovecho el resto de tomate y sabor que se haya podido quedar. Bueno, y esto ya huele muy bien, ¿eh? El sofrito que te hemos hecho con el tomate y el pimentón huele de maravilla. Probamos para ver si hace falta rectificar de sal. Vamos a dejar que los garbanzos cuezan unos 15 minutos más, así se impregnan bien con toda la salsa y le añadimos las espinacas.
Las mías son espinacas baby, podéis utilizar las que queráis. Y una vez ya están bien integradas, le vamos a añadir el bacalao, que ya veréis que en unos 6 minutos ya lo tendréis listo. Si os está gustando la receta, ya sabéis que le podéis dar un like, la podéis compartir y os podéis suscribir al canal. Cuando el bacalao ya esté cocido, vamos a cortar los huevos por la mitad. Yo estoy utilizando un huevo entero por persona. Y se los vamos a añadir al guiso. Y ya está, lo único que nos queda es servir los platos y a la mesa. Y os aseguro que solo con el olor alimenta. Como no, yo voy a probar porque tiene una pinta buenísima. Mirad qué rico, con la salsa y el trocito de bacalao. Y un día más ya os dejo con esta otra receta típica de Semana Santa. Y como siempre, espero que la probéis y que os guste tanto como a nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.